Bienvenidos. Ahora ya que he recuperado un poco la voz, podemos continuar haciendo cositas interesantes. Hoy vamos a hacer esta caja de aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar eliminándolo todo. Shift A para generar una primitiva, genero un cubo, ya tenemos nuestra caja. Ha sido sencillo, ¿verdad? Vale, vamos a darle algo más de detalle. Primero hemos de entender que la geometría, ¿vale? Lo que vemos aquí ya es el wireframe, ¿vale? Es nuestra geometría. Lo que vemos en cambio en el objeto de la izquierda es nuestro objeto con textura. Hay muchos detalles que no necesitamos modelar previamente en el objeto porque luego ya los proyectaremos o los podríamos pintar directamente en la textura. Por tanto, cuando creamos nuestro objeto base, pasamos a Edit Mode con tabulador o aquí arriba, recuerda que tenemos el modo de Edit Mode, ¿vale? Y podemos ver la geometría. Ahora hay diferentes formas de hacer estos detalles de aquí de la caja, que como vemos es la diferencia en la altura. Podemos hacer un control R añadiendo un loop y con un bevel, que es control V, podríamos darle la altura pertinente. A partir de aquí tendríamos que hacer una extrusión y una escala Shift Z, por ejemplo, para que nos mantenga la altura. Si hacemos una escala normal, lo que nos vamos a encontrar es esta deformación. Siempre hemos de añadir geometría si queremos darle detalle. De ahí que tengamos que hacer una extrusión. Cancelamos el movimiento con clic derecho y luego lo escalamos. Si simplemente lo escalamos y no mantenemos la escala en Z, se verá esta deformación que, como podemos comprobar, no se parece a la que tenemos aquí, porque aquí sería completamente recto y aquí nos está dando un smooth. La alternativa que tenemos es si clicamos Alt S, lo que nos va a hacer es escalar en las normales. La dirección de las normales la podemos ver aquí. Si activamos esta opción de aquí, ¿vale? Nos indicará en qué dirección van las normales. Yo las que tengo seleccionadas son las caras laterales. Entonces al hacer Alt S, cada cara se va a escalar en su normal. Y por eso nos hace este efecto. Otra forma de hacer lo mismo que tenemos hasta ahora, voy a desactivar la opción. Otra opción que tenemos será seleccionar solo las caras laterales. Como lo haremos con Shift y Alt, podemos seleccionar un loop. En este caso lo reconoce, igual que con Control R, reconocía que estas caras formaban un loop. Y aquí podemos hacer una I, ¿vale? La I latina nos hace una intrusión. Si clicamos dos veces la I, nos hará una intrusión por caras individuales. Pero lo que nos interesa es que nos la haga de todas nuestras caras. Aquí podemos darle la anchura y ahora necesitaremos más geometría. Entonces tenemos que volver a hacer la extrusión de la que hablaba antes, cancelar el movimiento y escalar Shift Z para que no se escale en nuestra Z, por ejemplo. Y de esta manera tendríamos nuestro objeto base. Aquí veo que en cuanto a proporciones, pues no lo acabo de ajustar bien. Control Z y acabo de ajustar. Pues le vuelvo a dar a la I, veo que me deja más margen en la parte superior. Y aquí pues lo mismo, volvería a hacer la extrusión y un Alt S, por ejemplo, que nos va a hacer el mismo efecto. ¿Vale? Si una vez tengo yo ya mi objeto preparado, quiero hacer alguna modificación de altura, podría seleccionar estas caras aquí con Shift y Alt y escalarlas en Z, por ejemplo. Escala Z, perdón. Y de esta manera podría acabar de ajustar el tamaño de mi caja. Pero por ahora me interesa que sea así. Otra de las opciones que nos conviene activar es el Shade Smooth, porque lo que nos va a hacer es suavizarlo. Pero aquí a la derecha bajaremos al menú de vértices y buscaremos la opción de Normals, activando el Auto Smooth. El Auto Smooth lo que nos hace es quitarnos esta especie de falso suavizado, el cual sí se verá en motor de juego. Aquí podemos indicarle, si en lugar de 30 le ponemos 90, a partir de cada ángulo de 90 grados, que son la mayoría en este objeto, nos hará este suavizado. Lo vuelvo a poner a 30 y otro ejemplo para que lo veamos sería entrar en Edit Mode, por ejemplo, y selecciono solo una parte. Ahora haría Control V y le añadiría ángulos, ¿vale? Si yo lo dejo, aquí podemos ver este edge, en cambio los otros nos los está ocultando. ¿Por qué? Porque tiene 30 grados. Si le añado más subdivisiones al objeto, veremos como el ángulo es menos forzado. Por tanto, nos lo suaviza en comparación a otros ángulos que sí hacen 90 grados. También, otro dato a tener en cuenta es que cuando hacemos un bevel, lo que estamos haciendo muchas veces es generar engones. ¿Qué es un engón? ¿Vale? Si nos centramos en ver qué son las caras, vemos que esta cara de aquí, ¿vale?
dispone de 4 vértices. Si nosotros seleccionamos 4 vértices, nos selecciona toda la cara. Y al triangularla con control T, nos saca 2 triángulos. ¿Cuál es el problema de los bevels? Si seleccionamos aquí, vemos como esta cara no está compuesta solo por 4 vértices, está compuesta por más. En este caso son, que me pone aquí, 8 vértices. Cuando yo triangulo esta cara, me empieza a hacer triángulos por donde quiere. No tengo ningún control como lo hace. Esto es lo que vemos en un motor de juego. Cuando metemos nuestro asset dentro de un motor de juego, nos lo triangula. Por tanto, como no sabemos cómo lo va a triangular, nos interesa mantener un control. Puede haber engones, pero tenemos que saber dónde los tenemos, cómo los tenemos y para qué los usamos. Si no, intentamos trabajar con loops. ¿Por qué nos interesa que sean quads? Lo mismo de antes. Vuelvo a hacer lo mismo. Cuando hago control R, vemos como aquí pierde el loop. ¿Por qué? Porque un engón no lo puede leer como un loop. En cambio, cuando sí puede continuar y todos son caras, sí lo reconoce como un loop. Vemos que nos hace la línea. Pero si me vengo a la parte inferior, ¿no? A la parte con el engón, siempre se rompe este loop. Esto es muy incómodo, sobre todo si estamos haciendo cosas muy low poly o estamos trabajando cosas más complejas. Si perdemos el loop o no entendemos por dónde va, nos puede dar problemas. Por eso intentamos trabajar siempre con quads y de esta manera podemos ir añadiendo geometría y si necesitáramos utilizar un engón ya lo aplicaríamos más adelante. Pero bueno, aquí tenemos nuestro objeto base. Como una de las partes principales, o lo que vamos a intentar hacer, va a ser proyectar, vamos a vaquear la información de nuestro objeto, nos interesa hacer una copia del mismo. ¿Cómo duplicamos un objeto? Ya sea en Edit Mode como en Object Mode, podemos duplicar haciendo Shift D. En caso de Object Mode, nos duplicará el objeto que tengamos seleccionado. Si estamos en Edit Mode, nos duplicará lo que tengamos seleccionado. En este caso lo tengo Edges, pues me duplica los Edges. Cuando hago una copia, lo que me interesa ahora es nombrarlas. ¿Por qué? Porque quiero diferenciarlas. Tendré mi caja, mi caja low, de low poly, que ahora sin querer pues, no sé qué ha hecho. Caja low, ¿vale? Y luego tendré mi objeto que será la caja high, ¿vale? Mi objeto low me lo oculto. ¿Por qué me interesa ocultar mi objeto low? Porque ahora vamos a generarle el detalle que queremos proyectar sobre nuestro objeto low. Por tanto, vamos a trabajar solo sobre el high. Ahora entramos en Edit Mode y lo que vamos a intentar hacer aquí es representar estas hendiduras. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar después nuestro trabajo. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a explicar una que la que vea así más sencilla que podemos aprovechar con lo que ya tenemos. Podemos hacer un loop. Si vamos añadiendo iteraciones, nos hará diferentes cortes. Entonces, si voy dándole con la ruedecita, me hace 3 cortes. ¿Qué pasa? Si nos fijamos, nos los va orientando en la dirección que va teniendo nuestra geometría. Es lo mismo que hacemos solo un loop y con 2 veces la G lo movemos en el eje. ¿Vale? Vemos que desde la vista frontal se notará más. Dejará de estar recto para empezar a perder un poco esa forma. ¿Cómo podemos corregir esto y evitarlo? Bueno, si trabajamos con el move, podemos desplazarlo o con la G en X, en este caso, y nos lo desplazará sin deformar. ¿Qué pasa si superamos el eje? Nos empezará a superponer caras. Entonces, tengo que hacerlo con delicadeza. Si aquí hacemos un bevel, directamente ya nos lo va a hacer completamente recto. Entonces, si queremos que tenga 3 hendiduras, pues le añadiremos 3. En realidad, en nuestra referencia vemos que solo tiene 2, por tanto no necesito añadirle esto. Procuraré buscar que tenga una distancia más o menos ajustada y a partir de aquí continuaré. ¿Qué sucede? Si solo hago uno y lo he desplazado y no me ha quedado completamente recto, ¿cómo lo puedo corregir? Vale, esto es muy sencillo. Cuando nosotros le indicamos que nos escale algo, le podemos indicar que nos lo haga en un eje concreto. Si nosotros escalamos en Y, no veremos nada, pero nos lo va a estar escalando en profundidad. Vale, si lo enseño desde aquí, se verá. Escalo en Y y nos lo va a estar deformando. Si lo escalo en Z, lo veremos escalado en Z. En cambio, si lo escalo en X, escala X, ¿vale? Vemos cuando nos lo está poniendo más recto. ¿Por qué? Porque nos lo está escalando en el eje X. Y de esta manera él busca el ángulo medio y a partir de ahí lo tiene en cuenta. Y si nosotros le indicamos que la escala en X sea 0, directamente nos pondrá que el ángulo sea 0 y nos lo pondrá completamente recto.
A partir de aquí, diferentes alternativas que tendríamos para acabar de hacer el resto de nuestro objeto, ¿vale? Una opción que tenemos por aquí es Mesh y tenemos una opción de Symmetrize. Aquí vemos cómo me ha quitado el loop que había añadido, me ha puesto un loop en el medio y me ha dejado el objeto como lo que tenía en la parte izquierda, que sería de menos x a x. Si despliego este menú inferior, vemos que está de menos x a x. Me interesa que lo haga a la inversa. Si le cambio el ángulo, automáticamente me pone un eje a la izquierda en la misma posición que el eje que tenía antes a la derecha. En este caso, el eje central lo puedo eliminar, lo puedo mantener si quiero volver a aplicar las simetrías y solo quiero trabajar a un lado y después aplicarlo al resto. Vamos a ver para que esto sea un poco más, pues voy a hacer ahora un control B, ¿vale? Un bevel, y con este bevel lo que voy a hacer es una extrusión para hacer lo mismo que había hecho con la caja, un Alt S para que me lo escalen las normales. Con delicadeza muevo el ratón. De esta manera me generará esa hendidura, la cual podré proyectar después. ¿Cómo puedo hacer que se vea a la izquierda? Lo mismo de antes, selecciono mi objeto, porque si no lo selecciono, solo me lo hará de lo que tenga seleccionado. Entonces me puedo venir a Mesh y darle otra vez a Symmetrize. De esta manera, la hendidura que tenía a la derecha me la he hecho a la izquierda. ¿Qué sucede? Aquí, por ejemplo, puedo ver que a lo mejor no he terminado de encajar el loop donde tocaba. Pues puedo seleccionar la parte interior de mi geometría y desplazarlo hacia la derecha o la izquierda. Y una vez lo tenga movido, a donde me interesa le puedo hacer un Mesh Symmetrize. Este Symmetrize recuerda mucho a un modificador que yo suelo utilizar, que es el Mirror. El Mirror lo que nos va a hacer, voy a venir por aquí, modificadores, y le podemos poner un Mirror. Ahora mismo no vemos nada, porque el Mirror se está aplicando en X. En X tengo geometría. ¿Qué es lo que me interesa para ver el Mirror? Me pondré en wireframe con la Z, seleccionaré todas las caras que no o que quiero que se me dupliquen en el eje X y las eliminaré. Y de esta manera podré ver cómo mi objeto puede editar solo la geometría derecha, pero en la parte izquierda se ve simultáneamente cómo está quedando. He de recordar activar la opción de clipping. Una alternativa que tenemos también es añadir la opción de Deselect. Esto nos ayudará porque cuando apliquemos el mirror automáticamente ya nos limpiará la parte izquierda o derecha dependiendo de cómo lo estemos trabajando. Pero bueno, tenemos nuestro objeto HighPoly. ¿Qué nos falta? Las hendiduras laterales, ¿vale? Porque también tiene un par. ¿Cómo puedo acabar de ajustar esto sin empezar a meterme en un lío? Porque si repito el mismo proceso de antes, cuando selecciono estos loops para hacer las hendiduras, le añade a un bevel y hago una extrusión, al hacer Alt S, empezaré a deformar toda la parte superior, toda la parte inferior. Esto va a quedar raro. Entonces, para tener un control y no añadir más geometría, que tampoco la necesito ahora mismo, puedo seleccionar la parte interior de mi caja y con la P la puedo separar, desemparentar. Si entro en tabulador, podré irme a mi objeto original, bueno, al que acabo de generar, y aquí podré añadirle el bevel solo a la parte central de la caja, buscando que tenga una posición similar. Alternativa sería dejar solo la cara frontal y hacerla también la cara lateral, pero ahora mismo tampoco necesito hacerlo de esta manera. Puedo hacer una extrusión y desplazarlo un poco hacia adentro, procurando que me respete la profundidad del resto de mi objeto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Juntarlo. Control J me permite juntar objetos dentro de Object Mode. De esta manera ya tengo mi HighPoly. Es un objeto que tiene un detalle, el cual quiero proyectar. Y además está en la misma posición que mi Low Poly, cosa que es necesaria porque si no, no va a detectar. Si además lo que quiero es que el High Poly tenga aún más detalle o que quede algo más suavizado, porque ahora mismo es muy poligonal, tengo diferentes alternativas. La más sencilla es añadirle un Subdivision Surface, lo cual va a hacer lo que estamos viendo, ¿no? Suavizar mi objeto. Aquí recuerdo que tenemos la opción en principio activada porque hemos duplicado el objeto original. ¿Qué nos interesa? Pues repasar sobre todo que en Object tenga la opción de Shade Smooth, para que quede suavizado como debería. Y seleccionando todo, Control E, podemos hacer un crease, Edge Crease. A medida que alejemos, veremos cómo se va marcando más cada uno de los edges de la caja hasta que lo lleve al máximo, ¿vale? Que marcaría el máximo de la hendidura. La alternativa que yo le he hecho durante mucho tiempo, ir añadiendo loops. Estos loops nos permiten reforzar esta geometría hasta que se nos vaya ajustando la forma
como a nosotros nos interesa. Lo mejor, hacer una combinación de ambas técnicas. Le puedo añadir un crease hasta que más o menos ya tiene una forma que me encaja o que ya respeta bastante bien el detalle. Y por si acaso o si veo que no acaba de ganar el detalle, añadirle algún loop de refuerzo para no perder la forma. Entonces tendré que repetir lo mismo que he hecho en la parte inferior, en la parte superior. Tampoco necesito hacerlo a mano. En realidad puedo seleccionar todo mi objeto, darle a Mesh y volver al Symmetrize. Pero me haría de derecha a izquierda. Esto no es lo que me interesa. Me interesa de menos Z a Z. ¿Por qué? Porque mi objeto está centrado. El piquito amarillo que vemos en el centro es el centro de mi objeto. Entonces lo que va a buscar es la parte central y me va a hacer ese Symmetrize. Como no tengo nada a la derecha, en principio mi objeto ya vemos que algunas partes pues quedan algo más suavizadas y tiene un poquito más de detalle. Todo esto lo que vamos a hacer después es proyectarlo en el low poly. ¿Qué tenemos que hacer ahora con nuestro low poly para que funcione? Porque claro, nosotros por defecto cuando generamos un objeto, si nos vamos a UV-Layout, porque ahora toca hacer UVs, nuestro objeto ya tiene unas UVs predefinidas. Todas las primitivas, si yo ahora genero aquí una esfera, por ejemplo, y entro su edit mode, vemos que tiene unas UVs. ¿Son las UVs que nos interesan? No, aquí ya hemos hecho deformaciones y vemos que hay alguna geometría, pero tenemos que comprobar que la tensión y la posición de las UVs está funcionando bien. ¿Cómo comprobamos la tensión de las UVs? ¿Vale? Aquí tenemos el display y aquí podemos ver el stretch. Aquí, en este caso nos está engañando un poco, porque más o menos sí, sí, porque hemos hecho alguna deformación, pero exactamente no está bien acogido. Pero bueno, y aquí podemos ver el ángulo y el área. En el área se nota más, ¿vale? Vemos que cambia el color. Cuando cambia el color quiere decir que no está del todo bien desplegado, que no está terminado de ajustar. ¿Cómo lo podemos corregir? Tenemos que buscar dónde podemos añadirle cortes a nuestro objeto para buscar que se vea lo más azul posible. ¿Vale? De ángulo aquí pone que está bien, pero bueno, tenemos que ajustarlo. Seleccionaré por edges y en mi caso voy a separar lo que son las tapas, ¿vale? La parte inferior y la parte superior. Con el 5 paso a... Me he quitado la perspectiva, paso a ortográfica. Me gusta trabajar con ortográfica. Bueno, y ahora tenemos dos opciones. Con la U tenemos la opción... Uy, he pulsado otra tecla. De Mark Sim, lo cual nos pondrá los edges en rojo. Esta misma opción la tenemos si nos fijamos aquí, que tenemos el menú de UVs y está en el mismo sitio. Ahora cuando haga un grab, ¿vale? Con la U accedo a un grab, vemos cómo hay mucha tensión en nuestro objeto, porque intenta hacer el desplegado, pero las piezas están muy forzadas. ¿Qué tenemos que hacer? Añadirle cortes hasta encontrar una opción que más o menos se ajuste. Con Ctrl Shift y Alt podemos seleccionar los rings, ¿vale? Yo selecciono esta parte de aquí y lo mismo, Mark Sim. Ahora puedo hacer un desplegado y aquí veremos cómo cambia, ¿vale? Automáticamente vemos cómo toda la tensión ha sido liberada y el ángulo ya se ve bien porque está todo en azul. Aquí vemos cómo está aún forzado, ¿no? Y si lo podremos intentar buscar un punto, pero sigue estando forzado. Si ahora no quiero hacer la parte inferior porque me da pereza, puedo volver a utilizar mis herramientas de modelado, Mesh Symmetrize. Como ahora lo tenía en Z ya, lo tengo a la inversa. Tendré que, tendré que cambiarlo de Z positivo a Z negativo, ¿vale? Que en este caso, Mesh Symmetrize, aquí tengo el menú, ¿vale? Le digo de Z positiva a Z negativa, ¿vale? De esta manera sí. Y ahora cuando vuelvo a hacer un desplegado, vemos como ambas tapas quedan desplegadas. ¿Qué pasa? Me ha añadido esta geometría que no la necesita, así que la puedo quitar. La selecciono X Edge Loop y seleccionándolo todo, por si acaso, le puedo volver a dar un grab. Si nos fijamos, al haber tenido más geometría, esta pieza nos la limpia también. Aquí, para liberar tensión, podemos añadir un sim, lo seleccionamos todo y le damos a un grab. De esta manera ya tenemos nuestro objeto por piezas separadas. Nos hemos de fijar que nos deja un pequeño margen, pero siempre hay que procurar dejar un poco más de margen, porque si no está muy junto. Una forma para hacerlo rápido, por lo menos como lo hago yo, si le damos a Individual Origins, podemos hacer una pequeña escala hasta que veamos un poco más ese espacio. De esta manera ya tenemos nuestras UVs. ¿Qué pasa? Aquí no están muy optimizadas, habría que ver cómo podemos aprovechar mejor el espacio, pero como es una pieza y tampoco tiene muy low poly, no tiene más piezas ni podemos hacerle muchos más cortes, porque al final el objetivo es que tenga pocos cortes,
Bueno, lo ideal de esto sería que compartiera Vs con otras piezas o otras cajas o otros objetos que vamos a utilizar en la escena. Y a partir de ahí decidir el Texel Density. ¿Cómo decidimos el Texel Density de nuestro objeto? Ya que estoy, lo explico. Voy a ocultar esto. Vale. Shift y Alt, genero un cubo. Nosotros, por defecto, cuando generamos un cubo, si nos fijamos en la grid, nos ocupa dos unidades. Asumimos que una unidad por arriba y una unidad por abajo. Si nos fijamos, nos pone que el tamaño son 2 metros. Por tanto, asumimos que esta parte de aquí arriba es 1 metro. ¿Cuál es nuestra texel density? Pues dependerá de nuestro tamaño. La texel density es el detalle de textura que van a tener nuestros objetos. ¿Cómo lo determinamos? Hay unas tablas, hay un vídeo explicativo que recomiendo en algún momento, que nos indica cómo tenemos que ajustar dependiendo del tipo de proyecto en el que estamos trabajando. Pues es un first person, necesitamos que los objetos tengan más detalle, entonces la textura tendrá que ser mayor. Pero al final, el texel density lo importante es que esté ajustado entre nuestros diferentes objetos. Si yo ahora a estos objetos les añado un checker, veremos cómo ambos tienen la misma calidad de textura. A ver, creo que texel density le puedo añadir asignar checker material. ¿Vale? Si me voy a material, lo veremos. Si me hace el favor. Vale. Vemos como ambos objetos tienen el mismo tamaño. ¿Vale? No está ajustado el texel density. Ambos tienen la misma calidad de imagen, pero un objeto es mucho más grande que otro. Lo que quiere decir que en el objeto grande probablemente se verá pixelado y el objeto pequeño no. ¿Cómo podemos acabar de ajustar esto? Pues bueno, una alternativa sería hacer un desplegado conjunto de ambos objetos. ¿Vale? Lo voy a hacer en plan rápido, lo selecciono todo, Maxim, y un grab. De esta manera ya nos va a separar las caras para que tengan un tamaño ajustado entre sí. Aquí creo que igualmente le tengo que aplicar todas las transformaciones para que realmente me lo coja bien. Vale, esto es un fallo que he visto que pasa. Que si hacemos cualquier modificación en Object Mode y no la aplicamos con Control A, puede dar problemas el desplegado. Vemos que ahora me ha hecho un desplegado diferente. ¿Vale? Entonces, ahora si nos fijamos, el tamaño del cuadrado, ¿vale? Los cuadrados que se ven aquí, es el mismo del tamaño del cuadrado de la derecha. Esto quiere decir que tiene un texel density ajustado. Una alternativa que nos da este add-on, que es gratuito, nosotros podemos seleccionar nuestro objeto mayor y nuestro objeto más pequeño, o al revés. O seleccionando nuestro objeto que tiene la base, ¿no? Como queremos que sea nuestro texel density, le indicamos que sete nuestro texel density. A partir de ahí podemos seleccionar varios objetos y indicarle que active to others. Por tanto, cogerá el texel density del activo y lo aplicará al resto para que tengan ese mismo tamaño, ese mismo ajuste. Esto nos permite ajustar desde aquí pues, el tipo de textura que queremos. Si queremos que tengan 1024 y a partir de ahí pues vamos seteando de nuestro objeto mayor a nuestros objetos más pequeños para ver cómo va quedando. Para ver cómo va quedando el detalle que nos acabe de ajustar. Esto lo veremos pues en las UVs, perdón. Que en caso de que no esté ajustado, veremos cómo hay cambios, pues eso, en el detalle. Y este sería como el caso contrario. Nuestro objeto pequeño tiene mucho más detalle que nuestro objeto mayor. Si lo seleccionamos, pues le decimos que nos lo ajuste, ¿vale? Ahora nos lo ajusta del activo, entonces del activo, ahí lo estoy seleccionando al revés, del activo a los otros. Entonces nos ajustará el texel density según lo que necesitemos. Y este texel density lo decidirá según el tamaño de nuestro objeto. Si miramos las propiedades de este ítem, veremos como este cubo mide 6 metros y este cubo mide 2 metros. Entonces está ajustado para que ambos tengan la misma calidad de imagen. Los elimino y vuelvo a mi cubo. ¿Vale? ¿Cómo compruebo el texel density de mi objeto? Bueno, si tenemos el add-on de texel density es muy sencillo porque le podemos setear, como he hecho antes, el material. La alternativa que tenemos es ponerle nosotros un material, que además nos interesa porque luego queremos proyectar. Genero un nuevo material y me vengo aquí donde pone base color y en la bolita busco image texture. Vale. Aquí lo que estoy indicando es que le quiero meter una imagen. Yo le podría meter cualquier clase de imagen, pero siempre me va a interesar meter una imagen cuadrada en una proporción en una potencia de 2. Si genero una nueva imagen, automáticamente ya tengo unas opciones de imágenes que me puede generar el propio programa. Aquí vemos, ¿no? Calidad 1024 por 1024. Un truco muy chulo es que si queremos tener el doble de calidad, pues lo podemos multiplicar por 2
y automáticamente ya nos lo incluirá. Podemos indicar si queremos que tenga alfa o no. Y aquí en este caso tiene el color negro. Los podemos desplegar y tenemos otras opciones. Recomendables, pues o color grid o VGrid. Voy a poner VGrid para que se vea diferente. Y automáticamente nos va a enseñar nuestro objeto. ¿Cómo sabemos que nuestra Texel Density está ajustada? Porque todas las piezas tienen el mismo tamaño de cubo. Si una pieza es más pequeña, veremos cómo la calidad de la imagen es menor, ¿vale? Esto sería como si estuviéramos viendo píxeles. Aquí se ven unos píxeles pequeñitos con mucho detalle, aquí se ven muy grandes, por tanto se verá pixelado. Y a la inversa, si esta pieza fuera mucho más grande, veremos cómo aquí tiene mucho más detalle, mucha más resolución esta textura que en el resto de objetos. Al final, nuestro objetivo es que todos nuestros objetos tengan la misma calidad de imagen y que se vea lo más nítido o lo mejor posible, ¿vale? Tampoco necesitamos meter una textura 4K para un juego para móvil, porque no se va a ver, el objeto va a ser muy pequeño y no tiene mucha coherencia. Y sobre todo se va a tener en cuenta según el tamaño de nuestro universo. Si una caja se va a ver muy pequeña, pues ya se buscará una proporción ajustada y se verá qué detalle necesitamos que tenga esa caja. Pues si se va a si se va a ver así, con 512 o incluso menos de calidad de textura ya nos bastaría. Esto lo podríamos acabar de ajustar, por ejemplo, diciéndolo que setee nuestro Texel Density. Calculate Texel Density en nuestro objeto y que nos lo setee. Y vemos cómo me ha cambiado el objeto. ¿Por qué? Porque a una calidad de 512 y el tamaño de mi objeto me está diciendo que la mejor proporción de UVs sería esta. Todo este espacio sobrante, ¿vale?, no lo estoy aprovechando. Si quiero que mi objeto tenga más detalle, podría escalar mis piezas hasta que ocupen el máximo del objeto, ¿vale? Tendría que volver a cambiar el lugar de individual origins a median point, ¿vale? Hasta que ocupe todo el objeto. Pero bueno, por ahora es eso. Si no, todo el espacio restante podría utilizarlo para poner otros objetos y de esta manera utilizaría, porque solo necesitaríamos cargar una textura de 512 que tendría más detalle. Pero por ahora vamos a centrarnos en cómo podemos, a partir de aquí, sacar el detalle de nuestro high poly. De nuestro objeto necesitamos que tenga esta textura, no esta concreta, una textura. Cuando ya nuestro objeto tiene una textura, lo que podemos hacer es vaquearlo. ¿Cómo podemos vaquear? ¿Vale? Muchas veces, y lo he explicado muchas veces con Substance, pasaremos a otro software, ya sea Substance, Marmoset, el que sea, ¿vale? 3D Code, da igual el programa, que te permita hacer un bake. Un bake es una proyección de las sombras de nuestro objeto. Sombras o detalles. En caso de Blender, si queremos hacerlo, sobre todo en la Blender 3, lo que vendremos será aquí, ¿vale? Y tendremos nuestro motor de render. Eevee por defecto no tiene activada la opción de Bake. Cambio Cycles, sí. Podemos cambiar nuestro motor de render y podremos acceder a este menú que es el de Bake. Sin tocar nada, nos tenemos que fijar en el Combine, ¿vale? Nuestro Bake de Combine lo que hace es combinar todos los canales para sacar una textura. Pero a nosotros nos interesa tener las texturas por separado, porque luego las podremos trabajar en Photoshop, en Substance o donde sea. Una alternativa que tenemos es darle a Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion es una textura que va a tardar, suele tardar un rato. Además, con con el Blender Cycles no podemos verlo hasta que ha salido del todo. Entonces, sin tocar nada más, le voy a dar a Bake. Fijamos el porcentaje, el cual tardará un rato. Le voy a quitar los samples, ¿vale? La ha sacado, pero no exactamente porque no necesito tampoco que tenga tanto detalle. Con 512 ya por ahora puede ir bien. Pero bueno, lo que decía, que hasta que no acabe el proceso nosotros no podemos ver cómo está quedando nuestra textura. Bien, ahora que ya tenemos el bake, ¿vale? He tenido que bajarlo un poco más, pues si no tardaba bastante y tampoco necesitamos que tenga mucho detalle ahora mismo. Podemos ver nuestro objeto. Si nos fijamos, aquí nos hace unas pequeñas sombras que podemos ver aquí. Y podemos comprobar si se están superponiendo o no las piezas, que en este caso sí.
¿Por qué se está superponiendo? Seguramente porque no lo acabo de ajustar y el margin, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí abajo, es muy grande. Como tengo espacio suficiente, voy a desplazar mi pieza para que estén algo más separadas. Siempre también procurando separarlo del borde, ¿vale? Porque no conviene que esté tocando los bordes, ya que esto podría también dar glitches. Selecciono esto, lo escalo un poco más. Hago por seleccionarme esto. Escalo un poco, lo acabo de ajustar. Esto también, ¿vale? Así ya tendrá el margen. Ahora es normal que se vea mal porque he modificado las UVs. Y volvemos a darle a Bake. Bien. Y lo que decía. Ahora se ve aquí, ¿no? Esta especie como de pequeño degradado son las sombras que se están viendo en la caja. A partir de esto, si queremos que no se vea tan granulado, le iremos añadiendo samples para que nos lo haga mucho más suavizado. Ahora, ¿cómo vamos a darle el detalle de nuestro high poly? Tendremos que tener los dos objetos activados en la escena. Sobre todo también si el render que esté activado. Esto puede dar problemas si hay otros objetos en la escena. Si, por ejemplo, bueno, no quería duplicar. Si yo tengo otro cubo aquí situado, a la hora de vaquear probablemente cogerá esta información también, porque la está tomando por el bake. Entonces conviene desactivar la cámara. Si no se ve la cámara, pues venimos aquí al desplegable del embudo y la activamos, ¿vale? Aquí podemos ver otras opciones y de esta manera podemos desactivar lo que no queremos que esté en la escena. Necesitamos que esté el high poly y el low poly. Lo que vamos a hacer es activar la opción de Selected to Active, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Nuestro seleccionado será nuestro high poly y nuestro activo será nuestro low poly. Nos los diferencia por el naranja, ¿vale? El naranja oscuro es el selected y el active, que sería el último seleccionado, es nuestro low poly. Ahora al darle bake, procurar la información para que se vea sobre las texturas de nuestro low poly. Aquí vamos otra vez el porcentaje. Perfecto. Y si ahora desactivamos nuestro high poly, vemos como nuestro low poly ya tiene esta información. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? Guardar nuestra imagen, porque automáticamente no la guarda. La tenemos aquí, pero la tenemos que guardar fuera. Entonces le damos Image, Save As, y aquí ya escogemos una carpeta donde tenemos nuestros bakes. Y en este caso habremos vaqueado el Ambient Occlusion. ¿Vale? Cuidado con la compresión y salvar imagen. Y así tendremos nuestro archivo PNG y nos lo podemos llevar a otro programa. Si vemos que hay fallos o pequeños errores, pueden ser por diferentes cosas. Puede ser por los samples, podemos aumentarle los samples para ver dónde está el problema, o puede darse el caso que sea un poco por el tamaño. Entonces le podemos ampliar un poco la extrusión y volver a vaquear nuestro objeto. En este caso, para ver otro tipo de vaqueo, voy a vaquear las normales, ¿vale? El proceso es el mismo. Selecciono el high poly, selecciono el low poly y le doy a bake. Lo que está haciendo es coger la información que está viendo y no la está generando nueva. Cuando hace el bake, busca hacer esa proyección con los teclados y todo. Ahora veremos cómo la imagen de la izquierda cambia, ¿vale? Y aquí nos está cogiendo la información de las normales, ¿vale? Lo que está haciendo es coger todas las caras de nuestro high poly y está cogiendo la dirección que tienen en una escala RGB. Por tanto, por eso se ve con esta gama de colores, porque está cogiendo la posición, la dirección de cada una de las normales, para que después la iluminación de nuestro objeto se vea de una forma o de otra. Esta imagen, igual que antes, nosotros la guardaríamos como nuestro normal map. Y de esta manera podremos aprovechar nuestros bakes
para después crearle una textura.